En esta ocasión vamos a ver el tema de circuitos eléctricos, comenzando desde los conceptos básicos, para entender de alguna manera cómo funciona un circuito eléctrico, cómo se interconectan entre sí los componentes del mismo y cuáles son las magnitudes más básicas, más elementales que vamos a encontrar en este tipo de circuitos. Y para ello vamos a comenzar poniendo un ejemplo muy simple de lo que es este circuito eléctrico. Tenemos tres componentes aquí que están interconectados, una pila, un interruptor y un aparato eléctrico, que en este caso puede ser, por ejemplo, un foco. Y vemos que hay un conductor, el cual está uniendo todos los componentes, y hay un flujo de electrones, el cual sale a partir de la pila y va a circular por todo nuestro circuito para regresar a la pila. Entonces, las condiciones que se deben de cumplir para que se considere un circuito, los componentes deben estar conectados entre sí, tal como lo vemos en este diagrama. Todos los componentes que son tres, la pila, el interruptor y, por ejemplo, un foco, van a estar interconectados a través de un conductor. Una de las condiciones importantes para que un circuito funcione correctamente es de que el conductor que utilicemos sea de cobre. Es el material que vamos a utilizar. Es un gran conductor de la electricidad y además es muy económico, por lo tanto lo vamos a utilizar en todos nuestros circuitos. Para que exista un circuito debe de formarse un camino cerrado y por lo tanto tenemos que la energía o los electrones parten de la pila, pasan por el interruptor y después por el foco para volver nuevamente a la pila. Y de esta manera, mientras el foco está encendido, los electrones van a estar circulando desde la pila, un polo negativo, pasando por los dos componentes que tenemos aquí y regresando al polo positivo, y esto de manera indefinida. Se va a estar formando ese camino cerrado. Esto es una circulación de corriente eléctrica que no es otra cosa que los electrones que van a estar circulando por el conductor. Este flujo de electrones a través de este circuito y de cualquier otro van a lograr que este foco de aquí encienda mientras se dé este flujo de electrones. Pero para que este flujo de electrones se dé, necesitamos entonces tener todos los componentes conectados entre sí, que haya un camino cerrado por el cual estos electrones puedan circular, y de esta manera vamos a lograr que el aparato que conectemos aquí, como por ejemplo este foco, esté funcionando correctamente. Esta es la definición de un circuito simple con tres componentes muy básicos. El interruptor nos sirve para controlar precisamente el que haya o no un flujo de electrones de la pila hacia el foco. La pila nos da la energía para que el foco pueda encender, y en el foco vamos a ver si nuestro circuito está funcionando. Para poder entender de mejor manera lo que es un circuito eléctrico, vamos a hacer una analogía con un circuito hidráulico. En este circuito hidráulico, que es el equivalente a un circuito eléctrico, tenemos una bomba de agua, que es la que tenemos aquí, la cual se encarga de dar la fuerza, digamos, para que el agua circule a través de toda la red eléctrica, perdón, hidráulica. En este caso, nuestra bomba de agua será el equivalente a la batería que ya veíamos en nuestro circuito eléctrico. Esta bomba de agua va a proveernos del flujo de agua a través de todo nuestro circuito. La llave de paso, la cual tenemos aquí, sería el equivalente al interruptor. Mediante la manipulación de esta llave de paso permitiremos o no el flujo de agua a través de este circuito. Tenemos un tanque receptor, que en este caso sería el equivalente al foco que veíamos en el circuito eléctrico. Es a donde queremos que el agua fluya. Gracias a la fuerza de la bomba va a llegar a un tanque proveedor, y de aquí vamos a poder transportarla hacia nuestro tanque receptor. La llave de paso, como veíamos, nos va a permitir o no el flujo de agua. La manguera sería el equivalente al conductor que tenemos en el circuito eléctrico, es el medio por el cual va a circular el agua, así como veíamos en el circuito eléctrico que el conductor de cobre es el medio por el cual circulan los electrones.
Y precisamente el agua, que es la que vamos a estar enviando o vamos a estar manipulando en este circuito hidráulico, es el equivalente a los electrones, que es lo que circula en un circuito eléctrico y que hace que funcione nuestro aparato. Entonces tenemos que un circuito hidráulico funciona de manera similar a cómo funciona un circuito eléctrico. La diferencia pues es de que aquí lo que tenemos es un flujo de líquido, flujo de agua, pero a final de cuentas con el mismo objetivo, que es lograr, en este caso, que un tanque receptor se llene, o como veíamos en el circuito eléctrico, lograr que un dispositivo conectado como un foco funcione. Vamos a tener diferentes magnitudes eléctricas. Las más básicas y que tenemos en este circuito es el voltaje. Este siempre se va a medir en volts y se va a representar con la letra V mayúscula. Este voltaje lo tenemos a partir de la pila. La corriente, que no es otra cosa que los electrones que van a circular por el circuito, se van a medir en amperes y se representa con la letra A mayúscula. Y tenemos una resistencia en nuestro circuito, por ejemplo, la resistencia del conductor de cobre o la resistencia del foco. Todo aquello que se opone al paso de los electrones, esta se va a medir en ohms y se va a representar con la letra griega omega. Y de esta manera tenemos nuestras tres principales magnitudes para circuitos eléctricos: voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Entonces, finalmente podemos tener como conclusión de que la batería es la que se encarga, o la pila se encarga de entregar el voltaje y que este se mide en volts. Cuando ese voltaje lo entrega la batería, va a hacer que circule una corriente eléctrica cuando tenemos un camino cerrado. Cuando circula la corriente eléctrica en el circuito, el aparato que está conectado, que era por ejemplo el foco, va a estar funcionando. Y el interruptor que vamos a poner en nuestro circuito es el que sirve para controlar que fluya o no esa corriente eléctrica y por lo tanto que funcione o no nuestro foco. Y como veíamos, el conductor, así como el cable, también ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica y es otra de las magnitudes que vamos a tener en un circuito eléctrico.